Hace muchos años, mi abuelo me relató esta historia. En el lugar donde él nació, a las afueras de su pueblo, vivía una anciana. La mayoría de gente le calculaba unos 80 años de edad aproximadamente. Él la describía como una anciana encorvada para caminar. Incluso del tiempo en que lo hizo se le formó una joroba. La describía que el pelo, o si a eso se le podía llamar pelo, el poco cabello que le quedaba, lo tenía demasiado sucio, muy maltratado. Realmente era muy precaria su situación al verla. Pero algo resaltaba, ella tenía una mirada muy profunda. Todos la conocían como Doña Clemencia. Era muy conocida por tener la fama de curar las mañas, como usted lo conozca en el lugar donde usted vive, las malas maneras de las personas. Es decir, si alguien era un fumador, un bebedor, incluso mujeriego. Incluso si los niños eran mal hablados o groseros, ella se podía encargar de eso. Su especialidad en ese pueblo: las envidias, las rabias, los celos. Todas estas cosas eran eliminadas por ella. Era como una especie de psicóloga, pero sin serlo en lo absoluto. Nadie sabía realmente cuál era su método. Claro, ella tampoco permitía que las personas lo vieran trabajar. Era muy hermética en ese aspecto. Siempre llevaba ese ámbito de que nadie debe enterarse qué hago, cómo lo hago, sino que ellos buscaban una solución a sus problemas. Solo el que era atendido entraba con ella a su consultorio para luego salir y no recordar absolutamente nada de lo que pasó ahí. No sabía qué había pasado. Solamente salía con la certeza de haber dejado todo lo malo en aquel lugar. Las personas tampoco la acosaban preguntándole cómo lo hacía, por qué, qué método lo utilizaba, cuál era esa magia. Incluso decían algunas personas que la trataban como bruja. Ellos no indagaban tanto en eso. Realmente, con los resultados era suficiente. Aunque lo más curioso de todo es que ella no cobraba nada por el tratamiento, ni un centavo. No pedía ni animales, no pedía ni favores, incluso. Ella no cobraba absolutamente nada. Decía que no necesitaba dinero, que ese trabajo le daba lo suficiente para comer. Algo muy raro, ¿no? Pero en fin, cada quien con sus ideas, decían todos. Comentaban que un día se presentó a su casa un hombre con un pequeño hijo de unos 9 años. Tenía el muchachito, el cual estaba tomando muchas malas costumbres, malas mañas. Se comportaba de una manera demasiado indebida. El hombre ya no sabía qué hacer para corregir a su hijo. Así que desesperado, ya fatigado, cansado por esta situación, fue en busca de su ayuda. Fue a buscar
a doña Clemencia. El hombre llegó, muy correcto. Buenas tardes, doña Clemencia. Necesito que me ayude con mi hijo, por favor. Últimamente no hace caso. Dice muchas mentiras. Y creo que está tomando cosas que no son suyas. A veces regresa del colegio con artículos, con cosas que nosotros no le hemos comprado. Por favor, esto es demasiado. ¿Podría usted corregirlo? ¿Podría usted ayudarme con el problema? Doña Clemencia no pronunció absolutamente ni una palabra. Tan solo se dedicaba a mirar a aquel niño fijamente. Lo miraba con una mirada muy penetrante y fuerte. Miraba al niño como que si lo analizara, estaba viendo su estructura por dentro, por fuera. Se notaba que algo había en su mirada. Quizá como cuando un mecánico se dispone a reparar un auto y escucha los problemas, ve que hay algo bien evidente ahí, que hay que solucionar, pero solamente la mirada de un experto puede definir qué es eso, qué es lo que ocurre. Pues algo así era lo que se percibía con doña Clemencia. La cara del niño y del padre mostraban algo de nervios, porque realmente era muy perturbador lo que estaba pasando ahí en ese lugar, en ese consultorio que ya tenía. Entonces doña Clemencia se acercó al niño y solamente le dijo: niño, ven conmigo. Doña Clemencia lo tomó del brazo. Entonces el niño, al ver la situación, al ver el esquema completo de lo que estaba pasando, luchó, empezó a llorar, a gemir, a decir que pedir que no la permitieran llevar con ella, porque lo estaba llevando a ese lugar donde operaba ella, donde hacía eso que lo hacía cambiar las cosas. Le suplicaba ayuda a su padre para no ser llevado a esa habitación, en donde estaría junto a la señora. Pero su padre, ya en la desesperación, ya buscando alguna solución a esto, poco podía hacer. Solamente le quedaba rogar que su hijo cambiara con aquel método que ella utilizaba, mientras él se quedaría en un espacio, en un lugar ubicado para la espera, para que el niño volviera a salir. No sin antes escuchar una advertencia de parte de doña Clemencia. Y fue muy clara en lo siguiente: no importa que escuche, no vaya a entrar a la habitación. ¿Ha comprendido? El papá pues se exalta y dice: bueno, ¿y a qué se refiere con eso? Doña Clemencia le dice: por favor, no se le vaya a ocurrir interrumpirme. Bueno, pues el padre ya acepta. Está bien, dice, no hay ningún problema. Perfecto, proceda. Luego de estas palabras, la puerta fue cerrada firmemente detrás de ellos, dejando al padre hecho un manojo de nervios de qué va a pasar, qué está pasando, porque incluso se asusta un poco con esa advertencia. Pasaron unos minutos, un silencio absoluto.
El padre, sentado en un sillón, miraba al piso pensativo. Por más que lo intentaba, no lograba imaginarse qué podrían estarle haciendo a su hijo allá adentro. De pronto, unos gritos atormentadores salían de la habitación. Eran de su hijo. Él los conocía, él conocía su voz. Él los estaba pronunciando. Sonaba como que si le arrancaban algo de las entrañas. El padre, pues, obviamente su primera actitud fue brincar del susto y ver qué hacía. Su primera reacción fue correr hacia la puerta y querer entrar. Pero recordó lo que le dijo doña Clemencia y se detuvo. Estuvo a nada de patear la puerta y ver qué estaba ocurriendo ahí. Los gritos seguían, aquella agonía se escuchaba en todo el momento. Entonces, con las lágrimas corrían por el rostro del papá. Decía, pero ¿qué está pasando? No entiendo cuál es ese sufrir que está pasando mi hijo en este momento. Ya incluso se había arrepentido de haber tomado esa decisión de buscar a doña Clemencia, porque él escuchaba cómo su hijo sufría y él no podía hacer nada. Los minutos pasaban, los gritos de dolor de su hijo luego cambiaron a algo que sonaba como varias voces, diferentes personas gritando al mismo tiempo. Era una situación totalmente extraña, porque él aseguraba que en esa habitación no había nadie, solamente doña Clemencia y su hijo. Voces que ya no parecían las de su hijo. Y luego, silencio total. Nada. Todo estaba como si nada. Al cabo de unos minutos, salió doña Clemencia con el niño en brazos, desmayado, fatigado, cansado, bañado en sudor. Ese niño la pasó mal, la pasó terrible. Se miraba que estaba cansadísimo el muchachito. Y el padre saltó a ver cómo estaba. Y lo primero que le dice, ¿pero cómo está mi hijo? ¿Usted qué le ha hecho? ¿Qué pasó ahí? Doña Clemencia lo detiene y le dice, tranquilo, por favor, revíselo. Su hijo está intacto, está bien y estará bien, le dijo. Solo déjelo descansar un momento antes de irse. No fue fácil curarlo, pero lo hice. El padre no comprendía bien sus palabras, pero vio cómo doña Clemencia, al dejar al niño en el sofá para que descansara, ella regresó a la habitación y sacaba 3 bolsas negras, pues tamaño mediano, como las del súper, pero totalmente negras, abultadas, incluso algo escurría de ellas, las cuales eran claro que parecían contener algo adentro, algo que se movía, incluso algo que luchaba por salir. Quizá usted pueda imaginarse que es como tener un gato adentro de una bolsa. Se imagina qué escándalo lo que había ahí adentro. Se meneaba, hacía demasiada bulla incluso. Pero por el sonido que emitían, seguro no eran animales domésticos. Doña Clemencia luchaba por sostener las 3 bolsas, se agitaban, estaban revoloteando ahí las bolsas. Ella estaba peleando, realmente estaba luchando con tenerla. Ya, recordemos, es una anciana de 80 años que ya le cuesta cargar incluso con su propia vida, y va a pelear con 3 animales, por decirle algo, adentro de una bolsa. De repente, una se rompe, dejando entrever
en un pequeño agujero cómo se asoma una pequeña garra, negra, oscura, asquerosa. Se asomaba la pequeña garra. El papá le dice, pero ¿qué son esas cosas? ¿Necesita ayuda? No, decía doña Clemencia, aléjese. Estos son los que estaban adentro de su hijo. Lo que le causaban tantos problemas, estas cosas eran lo que le saqué a su hijo. Por favor, tome a su niño y váyase de aquí. Yo me voy a encargar de lo demás. Pues lógicamente ya con tanta conmoción fue una tarde realmente muy difícil para el padre y su hijo. El padre no hizo más preguntas y se fue del lugar. Se fue, salió corriendo. Ya nomás, ya no quería saber nada. Fue una experiencia totalmente atormentada. Lo asfixiaba lo que había pasado por ahí. Entonces dejó a doña Clemencia ahí con esas cosas. Solo se dio cuenta a lo lejos que cómo agarraba un gran madero y empezó a golpear esas bolsas doña Clemencia. Las golpeaba una y otra vez, las golpeaba y se escuchaba un crujir, se escuchaban aquellos gritos de esos animales que lógicamente no eran domésticos. Lógicamente eran algo más, algo tenebroso, un crujir realmente espantoso. Él solo quiso ya regresar a su casa y olvidar lo que había pasado ahí. A los días, pues, transcurre con normalidad la vida del papá y de su hijo. Y el padre se acerca con doña Clemencia a su consultorio. Quiso pasar a agradecerle porque el cambio que su hijo había experimentado era tan radical. Ya no mentía, ya no robaba ni se portaba mal. Estaba tan sorprendido que pensó que tenía que pagarle de alguna manera por su gran ayuda, porque literalmente le entregó otro niño, un niño muy sano, muy correcto, muy justo. Y él tenía una gran gratitud en su corazón. Llegando a casa de la señora, nuevamente pudo pasar, la encontró sentada en la sala mientras iba preparando su almuerzo. Bueno, pues ella lo recibió y le dijo, bueno, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le puedo ayudar? Él muy apenado dice, perdone que le interrumpa doña Clemencia, qué bueno saludarla. Veo que está cocinando. No voy a demorar, disculpe. Solo quería darle algo de dinero, ver de alguna manera cómo puedo agradecer por lo que usted hizo con mi hijo. Yo sé muy bien que usted no pide dinero, pero para algo lo debe necesitar. Por favor, recíbame esto. Llevaba él unos billetes. Tómelo. Doña Clemencia, con su tono siempre serio, se levantó de la silla y caminando hacia la estufa para vigilar lo que estaba preparando ahí, que no se le rebalsara ni nada, le dijo, no necesito su dinero. Con lo que hago por ustedes me alcanza para comer. Pero doña Clemencia, por favor, no entiendo. Sus palabras se cortaron en ese momento al ver cómo doña Clemencia le daba vuelta a su comida para revolver
y adentro de la olla asomaba aquella garra negra, asquerosa, pútrida que él vio en ese momento cuando estaba atendiendo a su hijo. Y entonces comprendió todo. Algo nervioso se limitó a decir: perdone mi ignorancia, doña Clemencia. Me retiro. Muchas gracias por todo. Espere, le dijo doña Clemencia, con una gran sonrisa en su rostro. Por ahí me han comentado que usted tiene el terrible vicio de fumar y que lo ha intentado dejar muchas veces, pero no lo ha podido lograr. ¿Cuándo viene a verme? El hombre, sin decir absolutamente nada, salió de la casa, dejando a doña Clemencia para que terminara de preparar su almuerzo.